Chávez-Irán, amor a primera vista, pacto para evadir sanciones internacionales. Fue lo que se llamaría un amor a primera vista. No hay duda de que los dos tipos, cuando se vieron, se gustaron. Ocurrió en Teherán en una de las primeras visitas de Hugo Chávez a Irán. Mahmoud Ahmadinejad era entonces alcalde de la capital iraní y Chávez inauguró allí un monumento a Simón Bolívar. Siento que he hallado un hermano y un compañero de trinchera tras haberme encontrado con Chávez, diría tiempo después el dirigente iraní. La hermandad se selló con el acceso de Ahmadinejad a la presidencia en agosto de 2005. Desde entonces, sus respectivos mandatos se solaparon. Fueron 8 años de intensa colaboración, en los que Ahmadinejad llegó a visitar Venezuela media docena de ocasiones, mientras que Chávez completó la docena en sentido inverso, incluyendo sus desplazamientos presidenciales de años previos. Si el imperio de los Estados Unidos tiene éxito en consolidar su dominio, entonces la humanidad no tiene futuro. Por lo tanto, tenemos que salvar a la humanidad y poner fin al imperio norteamericano, dijo Chávez en una de esas visitas, describiendo bien el propósito de la alianza. Las relaciones entre los dos países no partían de cero, como es natural. La puesta en marcha de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en 1960, iniciativa impulsada especialmente por Venezuela y Arabia Saudí, creó un marco de contacto rutinario entre Caracas y Teherán. En 1970 se produjo el primer intercambio de embajadores. 5 años después el SA estuvo en la nación caribeña y en 1977 Carlos Andrés Pérez devolvió la visita. La Revolución Islámica de 1979 supuso un relativo distanciamiento, hasta que Chávez llegó al poder. El nuevo presidente venezolano fue activo en un cambio de política en la OPEP, abogando por una subida de precios que se oponía a la táctica practicada entonces, por especial presión saudí, de garantizarse niveles de ingresos mediante el aumento de la producción. Durante esa ofensiva de maximalismo de precios, Chávez encontró un aliado en Irán, el natural contrapeso de Arabia Saudí en Oriente Medio, precisamente en preparación de la cumbre de la OPEP de 2000, que tendría lugar en Caracas y consagraría el cambio de política. El año anterior Chávez hizo una gira que incluyó Libia, Irán e Irak, 3 regímenes condenados internacionalmente. Fue el momento de la famosa imagen de Saddam Hussein al volante de su Mercedes-Benz llevando a Chávez. Debido a la exclusión aérea decretada sobre Irak, el presidente venezolano viajó en helicóptero de Teherán hasta la frontera iraquí, y allí le recogió su anfitrión en coche. En esa gira arrancaron las conversaciones entre el dirigente bolivariano y el entonces presidente iraní Mohammad Khatami, que permitieron desarrollar una agenda de visitas y acuerdos luego claramente propulsada con el ascenso de Ahmadinejad. La primera coincidencia estratégica, en el sector petrolero, daría paso a una comunión de propósito más amplia: combatir la influencia de Estados Unidos, vista como limitadora de la proyección de sus respectivos gobiernos, haciéndolo con espíritu de frente de naciones. Un primario, y quizás único punto real de convergencia entre Ahmadinejad y Chávez al forjar su relación, dice Douglas Farah, experto en la actividad iraní en Latinoamérica, es que ambos líderes declararon abiertamente hostilidad hacia Estados Unidos y sus aliados. Ciertamente, ese común deseo de construir una estructura de poder alternativa, libre del dominio de Estados Unidos, es una de las pocas razones de que gobiernos populistas, autodenominados revolucionarios y acérrimamente seculares de Latinoamérica hayan hecho causa común con un régimen reaccionario y teocrático islamista. Ese juicio de Farah, expresado en un simposio del Woodrow Wilson Center dedicado a las relaciones de Irán con países latinoamericanos, se vio sintetizado en una gráfica frase dicha en ese encuentro: la vinculación Venezuela. Irán se debía esencialmente al mutuo deseo de poner a Washington tan nervioso como fuera posible acerca de tantas cuestiones como fuera posible. Los crecientes contactos iraníes con los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o ALBA, mostraban que el país del Golfo Pérsico aprovechaba toda oportunidad para enseñar que no estaba aislado y para cuestionar la influencia de Washington en su propio patio trasero. Ahmadinejad se refirió a su pacto con Chávez como algo destinado a producir 3 cosas: tractores, influencia y miedo. A la vista del bajo grado de materialización de los acuerdos comerciales y de inversión firmados por Irán con Venezuela y con otras naciones del ALBA, habría que concluir que el interés fundamental de Irán no había sido precisamente el primer elemento de esa tríada, sino los otros 2. La mención de los tractores aludía a una de las iniciales concreciones de las relaciones económicas entre Caracas y Teherán, una fábrica de ensamblaje de maquinaria agraria iraní en suelo venezolano. Era uno de los aproximadamente 200 acuerdos establecidos por ambos presidentes durante sus años de convivencia, una cartera valorada en unos 30.000 millones de dólares. El portfolio comercial iraní también se disparó en otros países del ALBA. Seguramente todos ellos vieron la posibilidad del avance productivo que ofrecía el codearse con el más desarrollado amigo persa, así como la oportunidad de reducir la dependencia de mercancías y capital de Estados Unidos. Con todo, muchas de las iniciativas proyectadas se emprendieron de modo renqueante o encontraron problemas tras sus primeros pasos, no pocas se quedaron a medias, y es larga la lista de las que nunca se ejecutaron.
Todo eso hizo que, a pesar del aumento cierto de los intercambios, las respectivas balanzas comerciales no registraran ningún vuelco. Así, a pesar de la cacareada relación especial entre Irán y Venezuela, el comercio entre esos países supuso solo el 0,02% del comercio total venezolano en 2010, por tomar como muestra un año en que el entendimiento Chávez-Ahmadinejad se movía a velocidad de crucero. Irán suponía el socio económico número 48 para Venezuela. Por su parte, los países latinoamericanos mejor situados en la cartera comercial de Irán quedaban en el puesto 18, Brasil, y 34, Argentina, sin que ninguno de los miembros del ALBA estuviera entre los 50 primeros. Todas las naciones de América Latina seguían teniendo a Estados Unidos como principal interlocutor comercial. Desde entonces, China ha pasado a ser número 1 para varios países, pero Irán quedó siempre en una división muy inferior. No obstante, Teherán sacó claramente partido financiero de su dedicación de atención y tiempo a Venezuela. Por sinceras que fueran las lágrimas de Ahmadinejad en el entierro de su pana caribeño, también el bolsillo iraní estaba de luto, compungido por el temor a un cambio de fortuna. La estafa iraní. Lo de Irán en Venezuela había sido el gran negocio del siglo. También lo de China, y por supuesto lo de Cuba, en diferentes órdenes. Pero el caso iraní fue el primero en ser denunciado al presidente Chávez por alguien de su equipo económico, sin que el jefe de la nación venezolana hiciera nada por impedir el expolio. Rafael Isea, nombrado viceministro de Finanzas en 2006 y ascendido a ministro en 2008, había revisado las cifras. Le sorprendía la masa de dólares que los iraníes lograban repatriar con autorización del Banco Central venezolano. Era un flujo que no se correspondía con el volumen del negocio en el que los iraníes estaban envueltos. Llevado por sospechas, llamó a varios operadores cambiarios para saber quién estaba convirtiendo grandes cantidades de divisas. Sus indagaciones le permitieron comprender el esquema. Con los pagos que recibía por levantar miles de viviendas en Venezuela, una empresa de la construcción iraní, por ejemplo, podía acudir al mercado negro cambiario. Si había obtenido originalmente 80 millones de dólares, la operación le podía reportar más de 400 millones de bolívares. La empresa se presentaba luego con ellos ante los operadores oficiales de cambio, y lograba cerca de 180 millones de dólares, con lo que había más que doblado su retribución inicial. Esa última cifra era la que pedía al Banco Central venezolano poder repatriar a Irán, en aplicación del Acuerdo Especial de Libre Repatriación firmado entre los dos países. Los iraníes habían aprendido muy rápidamente lo que veían hacer a su alrededor. Cuando el ministro le expuso el caso a Chávez, el presidente no pareció sorprendido y declinó llamar a la atención a Ahmadinejad. Presidente, que nos estamos desangrando, Rafael. Hay que cuidar las relaciones estratégicas, sí, presidente, pero ¿a qué costo? Venezuela estaba perdiendo sus reservas internacionales a alta velocidad. El mal negocio mostraba lo dañino que objetivamente eran para el país los juegos de alianzas estratégicas de Chávez. El líder bolivariano lograba sobresalir en la escena internacional, pero Venezuela y sus ciudadanos pagaban la cuenta. Los tratos con Irán no eran una mera cuestión de opciones, una inocua preferencia ideológica, una apuesta por la cooperación sur-sur perfectamente defendible a la hora de escoger un socio comercial. Tenían un claro coste para las arcas públicas, estafa sobre las reservas en dólares, que permitía a los iraníes un cobro desmesurado por la ejecución de proyectos, dañaban el prestigio y credibilidad de Venezuela en el mundo. Ayudar a Irán a evadir las sanciones internacionales iba contra el general consenso alcanzado en las Naciones Unidas, no solo contra Estados Unidos, y menoscababan la seguridad de los venezolanos, penetración del radicalismo chií, especialmente de Hezbollah. Irán nunca había puesto su atención en Latinoamérica. En un esfuerzo de diversificación de interlocutores, los dos presidentes previos a Ahmadinejad, Hashemi Rafsanjani y Mohammad Khatami, que se sucedieron en el poder entre 1989 y 2005, habían mirado más a África e hicieron varias visitas a ese continente, en viajes con escalas en múltiples países. El salto a América Latina, más lejos de la órbita geográfica de Irán, obedeció a dos razones. En primer lugar estaba el giro hacia la izquierda que se produjo en diversos países de la región a final de la década de 1990 y sobre todo en los primeros años de este siglo, gobernados por nuevos partidos que, en el orden internacional del poscomunismo, se podían alinear más fácilmente con socios ideológicamente muy distintos, pero igualmente opuestos a la Pax Americana. Esos países ofrecían un terreno propicio para la diplomacia iraní. En segundo lugar, el esfuerzo que desde 1995 estuvo extremando Estados Unidos para aislar internacionalmente a Teherán creó la necesidad de que el régimen de los ayatolás buscara aprovechar activamente las oportunidades de conectividad política y económica que se le abrían en nuevas partes del mundo. Ambos procesos se intensificaron durante el mandato de Ahmadinejad.
Su presidencia coincidió con la articulación de un frente de izquierda populista latinoamericana, encarnado en el ALBA, y padeció el singular estrechamiento del cerco internacional a Irán a raíz de las alarmas sobre el avance de su programa nuclear, la mayor agresividad de Ahmadinejad en el enriquecimiento de uranio y su deseo de plantar cara a Estados Unidos en su tradicional zona de influencia, sin embargo, podrían hacer olvidar que, en última instancia, el pie puesto por Irán en Latinoamérica vino propiciado primeramente por un cambio de circunstancias en el propio continente. Fue Chávez quien le abrió la puerta a Irán, primero de Venezuela y luego de los demás países del ALBA, sobre los que ejercía influencia. Muchos proyectos de colaboración fueron alcanzados por Chávez y Ahmadinejad y luego extendidos a Ecuador, Bolivia o Nicaragua. Se trataba de una triangulación en la que Chávez era el vértice por el que circulaba gran parte del flujo, era el conductor que aseguraba el paso de la corriente. Los movimientos de Irán en el centro y sur de América fueron vistos con gran suspicacia desde el norte. Ya en 2007, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que expresaba preocupación por la posible amenaza que para el país que suponía la profundización de lazos económicos y de seguridad entre Irán y regímenes de pensamiento parecido en el hemisferio occidental, incluida Venezuela. El principal temor era que la presencia iraní sirviera para incubar células de Hezbollah, el grupo terrorista libanés patrocinado por Irán. Pasado es prólogo, advertía Thomas Shannon, entonces responsable para el resto del continente en el Departamento de Estado. Era un recordatorio de los ataques que tuvieron lugar en Buenos Aires a comienzos de la década de 1990, considerados obra directa de Hezbollah. El cambio en la Casa Blanca salió George W. Bush, entró Barack Obama, rebajó el tono de las voces de alarma desde la administración, pero la amenaza iraní siguió siendo abordada en los mismos términos en el Capitolio. Durante comparecencias de expertos y en declaraciones formales amenaza o chapuza, en diciembre de 2012 culminó su paso por las dos cámaras del Congreso la ley contrarrestar a Irán en el hemisferio occidental, que pedía formalmente a la administración la adopción de medidas de prevención. La ley indicaba que Irán estaba persiguiendo la cooperación con países latinoamericanos mediante la firma de acuerdos económicos y de seguridad para crear una red de relaciones diplomáticas y económicas con el fin de amortiguar el golpe de las sanciones internacionales y oponerse a los esfuerzos de Occidente por restringir sus ambiciones. El documento se refería a una simbiosis entre las fuerzas especiales de la Guardia Revolucionaria iraní y Hezbollah y avisaba de que su mutua coordinación podía tener lugar en las embajadas y centros culturales iraníes en el mundo. Por ello pedía precaución ante el aumento de misiones diplomáticas de Irán en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Brasil. Teherán había construido 17 centros culturales en Latinoamérica y llegaba ya a 11 embajadas, frente a las 6 con las que contaba en la región en 2006. Lo que Aban Lectre era un riesgo cierto para Estados Unidos, la aspiración de Irán a una presencia económica fuerte y una influencia política directa en el patio trasero gringo, fue degenerando en chapuza, dejando aparte las cuestiones estrictas de seguridad, vinculadas especialmente con una Hezbollah potenciada por su mayor acceso al narcotráfico y sobre las que Washington hacía bien en estar atento. Los acuerdos de cooperación comercial y productiva entre Irán y sus socios hispanos no llegaban muy lejos. Diríase que esa tampoco era la prioridad de ninguna de las dos partes. El objetivo de Teherán era salir del aislamiento al que le sometían las sanciones, presentándose en alianza política con otras naciones y sorteando las barreras económicas y financieras impuestas por Naciones Unidas. El maridaje con el ALBA permitió a Irán algo de lo primero y desde luego lo segundo. Si algo hay que reconocer a Ahmadinejad y Chávez en su pacto de sangre fue su capacidad para tejer una estructura empresarial y bancaria que facilitó movimientos financieros opacos, destinados a destensar la cuerda sancionadora que apretaba el cuello iraní. Eso lo ponía por escrito un documento interno elaborado durante el cruce de visitas que ambos mandatarios se hicieron en 2009. Chávez fue en septiembre a Teherán, Ahmadinejad acudió a Caracas en noviembre. Forma parte de una serie de minutas de reuniones entre ambos países que alguien sacó del entorno presidencial y aquí se detallan. Las sanciones han generado dificultades al gobierno y a las empresas iraníes para obtener divisas, reconocía el particular documento, por lo que era imperativo crear mecanismos creativos dentro de las relaciones de cooperación bilateral para mitigar el efecto de las sanciones y optimizar los flujos financieros. Que al final tantos proyectos presentados con bombo y platillo quedaran a medias probablemente no era una grave preocupación para sus máximos promotores, pues la tapadera cumplía sus funciones. Como expuso Douglas Farah ante la Comisión de Interior de la Cámara de Representantes, era un error pensar que esos acuerdos económicos fueran pensados alguna vez para ser completados. Más bien, fueron diseñados para permitir a las naciones del ALBA e Irán llevar a cabo transacciones de beneficio mutuo de Estado a Estado, incluyendo tráfico de sustancias ilícitas, adquisición y transporte de importantes recursos minerales y tecnología de doble uso, y el frecuente movimiento de personas.
Farah cifró en 3 los objetivos de esas relaciones. 1. Crear mecanismos que permitieran a Irán reducir el impacto de las sanciones internacionales. 2. Ayudar a las ambiciones nucleares de Irán y facilitar el potencial movimiento de componentes de armas de destrucción masiva, incluyendo tecnología de doble uso. Y 3. Colocar personal y redes a lo largo de Latinoamérica tanto para ayudar a extender la visión revolucionaria de Irán como para llevar a cabo ataques contra objetivos de Estados Unidos e Israel, particularmente en represalia si hubiera un ataque a sus instalaciones nucleares. Tractores, bicicletas atómicas y pastel amarillo. A estas alturas, el campo latinoamericano debería estar inundado de tractores iraníes. Beniran Tractor, empresa mixta consagrada al ensamblaje de piezas llegadas desde el país islámico, fue el primer proyecto conjunto entre Irán y Venezuela. Su fecha oficial de inicio de actividades, en una zona industrial de Ciudad Bolívar, era marzo de 2005. Tenía como propósito sacar anualmente de la cadena de montaje 3.000 tractores, además de diversos implementos agrícolas. Para mediados de 2012 la compañía decía haber producido 7.500 unidades, una tercera parte del objetivo. Dificultades de la puesta en marcha de la factoría, retrasos en los suministros, falta de entendimiento operativo entre la gerencia iraní y el centenar de trabajadores venezolanos, así como limitaciones logísticas de Irán a causa de embargos acabaron rebajando las pretensiones iniciales. A principios de 2012, a Chávez se le pasó el entusiasmo con Beniran y se encaprichó de Beneminsk, ensambladora de tractores en joint venture con Bielorrusia, cuya inauguración anunciaba para meses después. La actividad a ralentí de Beniran Tractor inicialmente resultó extraña. Quien se acercaba a sus instalaciones veía poco movimiento laboral. Desde luego no era lo que se esperaría del declarado volumen de producción, en un complejo de 3 edificios, nada de ajetreo en la entrada o salida de turnos, ni acumulación de operarios en una cantina a la hora del almuerzo. El sindicato único de la fábrica llegó a denunciar en 2008 que la producción había caído a apenas 40 tractores mensuales y que ni trabajadores ni la comunidad recibían informaciones sobre los estados de ganancias y pérdidas de la empresa. La presencia en el exterior de la Guardia Nacional Venezolana y la doble valla de seguridad del recinto contribuían a alimentar las sospechas sobre un uso alternativo y no declarado de las instalaciones. La existencia de una zona de entrada permitida solo a iraníes, que pernoctaban en una base militar, contribuía al misterio. La hipótesis que mejor parecía encajar tenía nombre de elemento químico, uranio. La posibilidad de que Irán estuviera extrayendo uranio en Venezuela se barajaba entonces intensamente en el exterior. Había que encontrar una explicación a la aparición de factorías iraníes en lugares impropios, de actividad muy reducida respecto al propósito contractual o fruto de proyectos cuyos números se antojaban incongruentes. Era el caso de la fábrica de cemento Cerro Azul, en El Pinto, Monagas, una iniciativa que preveía una inversión desproporcionada de $750 millones. El hecho de que tuviera prohibido el sobrevuelo, aparentemente por instalación estratégica, y llevara años en proceso de construcción sin que nunca quedara completada, generaba desconfianza. La oposición política venezolana también veía con sospecha Fanavi, una fábrica de bicicletas abierta en Tinaquillo, Cojedes. Inaugurada en 2008, hasta 2011 solo había ensamblado 25.000 unidades, una cuarta parte de lo previsto para el primer año. El truco parecía estar en que esos centros para la producción de tractores, bicicletas o cementos se encontraban en ubicaciones no muy distantes de cuencas mineras y tal vez tuvieran que ver con la explotación de uranio. Que los iraníes habían buscado uranio en Venezuela era algo oficialmente dicho y pregonado. El Instituto Geológico de Industria y Minas, INGEOMIN, selló un acuerdo en 2007 con Irán para elaborar un catastro geológico de la República Caribeña, con el fin de determinar qué minerales tenía Venezuela. Bien localizados de siempre, por ser un país tradicionalmente minero, los yacimientos de oro, diamantes o bauxita, el propósito central era valorar las reservas de pastel amarillo, la denominación que recibe el concentrado de óxido de uranio. Así lo dijo sin tapujos el ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, quien en 2009 declaró que especialistas de Irán estaban desarrollando pruebas geofísicas y vuelos de supervisión. Nuestras proporciones geológicas indican que podemos tener importantes reservas de uranio, dijo Sanz. Sus palabras fueron seguidas con atención desde la Embajada de Estados Unidos en Caracas, como puso de relieve un telegrama revelado por Wikileaks. En el cable se indicaba que pocos días después un periodista reportó que Chávez dio una reprimenda a Sanz por sus comentarios sobre Irán, ordenándole no meterse en asuntos de los que no sabe nada. Nota. El tiempo de los comentarios de Sanz coincidió con noticias de que Irán está construyendo una instalación nuclear secreta. El catastro geológico iraní concluyó que las zonas más atractivas para la extracción de uranio, por relación calidad-inversión, estaban en los estados Mérida y Táchira.
Curiosamente, en el área de mayores depósitos, situada en el estado Bolívar, Irán planteaba en cambio una concesión para sacar oro. ¿Era para despistar? La cuestión es que la empresa iraní adjudicataria, Impasco, no apareció después en la relación de compañías que extraían oro en Venezuela, ni tampoco figuraba listada mundialmente bajo ese concepto. En su actividad mineral, Impasco tenía relación con el programa nuclear iraní. Las mismas autoridades iraníes que en noviembre de 2008 firmaron el contrato de Impasco, suscribieron otros días después con Ecuador para la implementación de un análisis topográfico y cartográfico, que debía permitir a Irán sustraer minerales estratégicos. Los iraníes fueron el mayor bluff. Claro que la búsqueda de uranio también podía estar pensada como punto de partida para un proyecto de energía nuclear en Venezuela o Bolivia. En 2010, Evo Morales reveló a la opinión pública, durante una visita de Ahmadinejad, que Irán iba a ayudar a Bolivia a construir una central nuclear, a cambio de recibir parte del uranio nacional. Chávez, quizás más astuto, no lo dijo públicamente, pero en noviembre de 2008 altos cargos iraníes y venezolanos firmaron un acuerdo secreto de cooperación en el área de la tecnología nuclear, como recogían las minutas del encuentro. Lo que Chávez presentó formalmente fue un pacto con Rusia, que resultaba más presentable internacionalmente. Atomstroyesport, la compañía rusa que estaba construyendo el reactor de Bushehr, en Irán, iba a encargarse del proyecto venezolano. Nadie puso en duda los fines pacíficos que Venezuela o Bolivia podían dar a la tecnología nuclear, pero hacerlo de la mano de Irán contaba con la desautorización del Organismo Internacional de Energía Atómica. Al final, resultó una tormenta en un vaso, porque los proyectos se quedaron cortos. Los estudios para una central nuclear se suspendieron en un nivel muy preliminar, pues Chávez comunicó su paralización tras el accidente de 2011 en las instalaciones japonesas de Fukushima. Tampoco Irán estaba a la altura de los compromisos. Su ineficacia para montar en Venezuela la fábrica de cemento Cerro Azul, por ejemplo, se saldó con despidos de directivos. La cadena de subcontratas iraníes permitía que la contratista principal, Edas Sanat, escurriera el bulto, pasando la responsabilidad a las compañías persas a las que recurría para determinados trabajos. Los iraníes fueron el mayor bluff, asevera una fuente ministerial que tuvo que lidiar con el quebradero de cabeza de Cerro Azul. No era solo que para la fábrica de cemento utilizaran material viejo, sino que para muchos proyectos nos enviaban tecnología que procedía de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. En esto se unía el informal espíritu latino con la proverbial capacidad de regateo de Oriente Medio. Una incompetencia que al final pinchaba el globo de lo que tanto podían ser verdaderos propósitos como simple sospecha exagerada. Chávez se defendía sacando punta chistosa a la situación. Cuando Fanavi fue foco de suspicacias, el presidente bautizó como atómicas a las bicicletas que allí se producían, y así comenzaron a referirse a ellas los medios de comunicación chavistas. Pero no todo era para tomárselo a risa. Inteligencia extranjera pudo determinar con el tiempo que en Beniran Tractor no había ningún tratamiento con uranio, pero también constató que allí ocurría una extraña manipulación de sustancias. Un día un emisario lo asegura quien intervino en su selección logró colarse en el interior de la fábrica con una reducida cámara y un pequeño recipiente. Simuló llegar allí para inspeccionar el servicio eléctrico o la canalización de aguas. No encontró facilidades por parte de la Guardia Nacional que custodiaba los accesos, pero finalmente convenció a los uniformados de la conveniencia de poder realizar su supuesto cometido. Una vez en el interior, el infiltrado abrió una de las cloacas del recinto y llevó a cabo su trabajo. Con una espátula fue introduciendo en el recipiente que llevaba la pasta negra que se había acumulado en el desagüe. Al discurrir el agua, allí había quedado sedimentado diverso material. La cámara que llevaba oculta daba fe de que estaba siguiendo los pasos de la misión encomendada, sin posibilidad de engaño además porque el recipiente se cerraba al vacío. Cuando ya fuera de Venezuela el contenido fue analizado en el laboratorio, la conclusión fue inmediata, no había rastro de uranio, pero allí estaban estratificados los elementos químicos necesarios para la fabricación de explosivos. Tal vez es que esos elementos fueran también de uso en ciertos procesos de metalurgia, pero la sospecha encajaba con la interceptación en Turquía a finales de 2008 de 22 contenedores que Irán enviaba a Venezuela. Llegados en camiones al puerto turco de Mersin, iban a ser embarcados con destino a Beniran Tractor. Los documentos aseguraban que contenían partes de tractores, pero al abrirlos para inspección lo que se halló en su interior fueron barriles de nitratos y sulfitos, sustancias químicas comúnmente usadas para elaborar explosivos, así como material suficiente para montar un laboratorio de explosivos, según comunicaron luego las autoridades turcas. Los contenedores, que no mostraban ninguna notificación externa de transporte peligroso, a pesar de su verdadera carga, quedaron un tiempo retenidos en Turquía y luego fueron devueltos a Irán. No fue el único tránsito de contenedores con ánimo de engaño.
También Venirauto, empresa mixta de vehículos establecida en 2006 por Irán y Venezuela en Maracay, Aragua, recibió envíos curiosos, como luego se verá. Igualmente era una iniciativa con una producción muy por debajo de la prometida. A mediados de 2012, el número de unidades acabadas primero se comenzó a montar el modelo Centauro, el Samand iraní, y luego el Turkial, Saipa 141, era de 12.000, un 15% de la meta estimada. La oposición advertía de que Venezuela debía haber hecho un convenio con países de tecnología más avanzada y fiabilidad en los plazos de ejecución, como Francia, Alemania o Estados Unidos. Es posible que, para desarrollar una industria autóctona con sello criollo, como proclamaba la publicidad de Venirauto, las potencias occidentales no fueran los socios más adecuados, pero el acuerdo con Irán no era menos colonialista. Los modelos eran los mismos que producían las compañías iraníes Kodro y Saipa, basados en anticuadas versiones de Kia y de Peugeot, y el 97% de las piezas llegaban de la República Islámica. Por lo demás, los problemas en la cadena de montaje obligaban a los potenciales compradores a un largo tiempo de espera. La tozudez ideológica chavista volvía aquí a perjudicar a las clases populares, mientras los iraníes repatriaban sus divisas. Y la cooperación en el ámbito civil no era la única en la que Venezuela era malbaratada. Drones criollos. Chávez no tenía la boca pequeña. Vamos a convertir Venezuela en un país potencia. El presidente acababa de hacer mostrar ante las cámaras de televisión, en junio de 2012, el Arpía, un avión no tripulado adquirido a Irán. El dirigente bolivariano soñaba con producirlo en el país para exportarlo a las naciones vecinas. Hacía 2 días que yo había escrito un artículo que por primera vez publicaba imágenes de uno de los arpías, el iraní Mojaer II, en posesión de las Fuerzas Armadas venezolanas. El comandante se veía por ello obligado a enseñarlo, a la ciudadanía, y a Washington. Ahora, que Estados Unidos diga que a Venezuela hay que vigilarla. No pierdan su tiempo. Es posible que dentro de poco salgan diciendo que esos aviones tienen una bomba atómica en la punta, afirmó con sorna, remarcando así el hecho de que eran aparatos para supervisión aérea, sin capacidad para realizar misiones de ataque. Con todo, el Departamento de Estado del Imperio dijo ponerse en guardia. Nos mantendremos muy vigilantes para ver cómo se desarrolla eso, advirtió en rueda de prensa la portavoz, Victoria Nuland. Estados Unidos expresaba preocupación por la posibilidad de que se estuviera violando alguna de las sanciones impuestas por la comunidad internacional a Irán. Era obvio que el problema no estaba en que Venezuela dispusiera de drones, los comenzaba a tener ya medio mundo, ni que estuviera desarrollando su industria militar, sino que lo hiciera de la mano de Irán, saltándose con eso el cerco internacional impuesto a Teherán por proseguir con su programa nuclear. Pero Chávez obviaba el matiz, no tan pequeño, y se aferraba al discurso patriótico. Salió en la prensa internacional que en Nueva York hay una investigación porque en Venezuela hay una fábrica de pólvora. Claro que estamos montando una. Y una fábrica de aviones no tripulados. No lo tendríamos si fuéramos una colonia, pero somos un país libre e independiente. Aquí mandamos los venezolanos, no manda el imperio, ni los lacayos, los peleles, los pitiyanquis de aquí. Cuando Chávez decía esto, la fábrica de lo que debía ser un sistema de aviones no tripulados Made in Venezuela era ya idea fallida. El plan quinquenal de las Fuerzas Armadas venezolanas para de 2011 a 2015, bautizado como Tarea Victoria, preveía que en la segunda mitad de 2011 se hubieran fabricado 30 aviones manejados remotamente. Pero en lugar de encontrarse en pleno funcionamiento, las instalaciones eran utilizadas como almacén de electrodomésticos para el programa social Mi Casa Bien Equipada. De hecho, cuando Chávez apareció en televisión desde el Ministerio de Defensa y fue conectando en directo con distintas sedes militares, el Arpía fue presentado no en la supuesta factoría, sino en una contigua fábrica de fusiles rusos AK-103, muestra evidente de que algo no iba bien, a pesar de la propaganda. Y lo que es más, de la docena de drones que llegaron desde Irán, varios habían quedado inutilizados al estrellarse en sus primeros ejercicios de prueba en Venezuela. Era otro desencanto en la relación con el amigo iraní, lo que había investigado la Fiscalía de Distrito de Manhattan, que se arroga la persecución de transacciones contrarias al derecho que se hagan en dólares en todo el mundo. Era una intensa relación entre la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, CABIM, y varias empresas de la industria armamentística iraní incluidas en las sanciones internacionales. Mediante esos movimientos, Irán obtenía divisas, abría vías de flujos financieros para su sistema bancario, encorsetado por las sanciones, y lograba algunos recambios para material bélico. Venezuela se hacía con tecnología y se permitía coquetear con algunos programas que ponían algo nerviosos a los estadounidenses. Estados Unidos seguía la pista lo más cerca que podía. Un telegrama de marzo de 2009 del Departamento de Estado norteamericano, dirigido a la embajada en Ankara, con información a la de Caracas, alertaba de un próximo envío de Irán a Venezuela de tecnología web, siglas de un Magnet Aerial Vehicle. Estados Unidos cree que este material es armamento y material relacionado que Irán tiene prohibido transferir de acuerdo con la resolución 1747 del Consejo de Seguridad de la ONU, decía el mensaje, luego revelado por Wikileaks.
Se indicaba además que el material estaba producido por Cox Aeronautics Industries, empresa iraní sujeta a sanciones. La alerta a Turquía se debía a que ya existía constancia de que había envíos de Irán a Venezuela que pasaban por ese país, como había sido el caso de los contenedores interceptados a finales de 2008 en el puerto turco de Mersin. Llevando material normalmente usado para la fabricación de explosivos, las investigaciones evidenciaron irregularidades en torno a la pregonada fábrica de aviones no tripulados, ubicada dentro del perímetro de la principal sede de Cabin, en Maracay, Aragua. Adjunta a una base de la Fuerza Aérea Venezolana, separada por una autopista, había una extensión de terreno ganado a las lomas de una montaña, donde se fueron levantando instalaciones fruto de la colaboración militar bilateral con Rusia, Bielorrusia e Irán. Desde dos grandes hangares, Chávez pensaba exportar drones criollos a parte del continente. Mientras se ultimaban los preparativos para levantar ese vuelo, los militares venezolanos dedicaron tiempo a familiarizarse con la tecnología iraní. En noviembre de 2011, la Fuerza Aérea mostró uno de los primeros drones adquiridos a Irán, un pequeño modelo bautizado como Antuno X, e indicó que también se contaba con otro modelo no especificado. Este era el Arpía, nombre local para el Mojair iraní, que Teherán también vendió a Hezbollah. Las características técnicas del Arpía no suponían una amenaza para Estados Unidos, pues el máximo radio de acción de este aparato de 2,9 metros de largo y 3,8 de ancho quedaba fuera de las costas de Florida, alcance de 100 kilómetros, velocidad de 200 kilómetros por hora, resistencia de 90 minutos, altura de vuelo de 11.000 pies. Fue concebido para uso de vigilancia, aunque también podía guiar armamento hacia objetivos mediante láser. En total, Venezuela adquirió una docena de aparatos, una manera de burlar las tiesas orejas del perro guardián estadounidense en este programa de transferencia tecnológica, conocido internamente como Proyecto M2, por Moajer 2, fue el sospechoso trayecto aéreo entre Caracas y Teherán, con escala en Damasco, cubierto por Iran Air y Conviasa, la línea aérea de bandera venezolana. Una de las facturas revisadas por la investigación de la Fiscalía de Distrito de Manhattan hacía referencia a un envío remitido a Kabim en un avión de Conviasa por parte de la empresa Kimia Sanaat, implicada en el desarrollo de aviación no tripulada e incluida en 2008 en la lista negra de la ONU por supuesta relación con proyectos de armas de destrucción masiva. Se trataba de una sociedad integrada en el conglomerado iraní Aviation Industries Organization, IO, de las Fuerzas Armadas iraníes. El proyecto M2 era llevado a cabo entre Kabim y IO. Documentación confidencial de la operación financiera apuntaba a posibles aspectos secretos de este programa. La realización de lo que debía ser una fábrica de drones, 2 hangares y un edificio de control, fue reservada a IO y esta encargó la ejecución, bajo capataces iraníes, a una empresa local, habitual contratista de obras para los militares venezolanos. La construcción quedó terminada en 2010 y por ella el contratista cobró $2,4 millones, transferidos a su cuenta en una sucursal del Banco Santander en Valparaíso, Chile, entidad que autorizó la operación a pesar de ser informada de quién era el remitente, incluido en las sanciones de la Unión Europea, y del carácter militar del proyecto. El no elevado coste de las instalaciones ni de los drones contrastó con los $28 millones que Kabim pagó a IO, en una transferencia a través de Commerzbank en Frankfurt, utilizando un pago en dólares luego convertido en euros que burlaba la vigilancia bancaria. De ese monto, más de la mitad correspondía a los conceptos genéricos de asistencia técnica y documentos técnicos. Del proyecto se encargó el ingeniero de la Guardia Revolucionaria Ramin Keshavarz, quien previamente había trabajado en el programa de misiles de Irán, al tiempo que Keshavarz supervisaba las obras del contratista en las edificaciones relacionadas con los drones, obligaba a este a la entrega de material de construcción para levantar otras instalaciones adyacentes, a las que solo tenía acceso personal iraní. Fue este secreto apartado de la colaboración Venezuela-Irán el que acabó centrando el interés de las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos. No llegarían a la conclusión que podía suponerse. Misiles en la lista de la compra. Estados Unidos prestó una especial atención a los terrenos en Maracay de la Compañía Anónima de Industrias Militares, Kabim. Fotografías tomadas desde satélite indicaban un movimiento extraño de tierras en el anexo que esas instalaciones tenían, separado por una autopista, en las lomas de una montaña. Era el espacio, cerca de la fábrica de drones, donde los iraníes habían estado operando de manera secreta, sin acceso de operarios venezolanos. Las imágenes parecían mostrar la boca de un túnel que conectaba justo ese área con el interior de la montaña. Acrecentaba las sospechas el hecho de que el trazado de una nueva línea férrea en construcción, que seguía el cauce de la autopista, en este punto se desviaba y, en lugar de seguir paralelo al circular de los automóviles, penetraba en la montaña por espacio de varios cientos de metros. ¿Cómo no imaginar que ese túnel para el paso del tren, en aparente forzado desvío, estuviera conectado dentro de la montaña con el otro supuesto túnel, a muy corta distancia, relacionado con la actividad iraní?
Si Venezuela albergaba misiles iraníes, o planeaba hacerlo, esas galerías subterráneas, con infraestructura ferroviaria y adjuntas a una base militar, eran sin duda muy apropiadas. El espionaje estadounidense pasó varios meses tratando de descifrar el enigma. Otro elemento que contribuía a los interrogantes era que las fotografías del satélite mostraban una acumulación de hasta 70 grandes contenedores en un terreno próximo. Logrado el comprobante de cargo de uno de ellos, este revelaba un peso de transporte de 11 toneladas. Había sido remitido a Benirauto, la empresa mixta de automóviles Venezuela-Irán, curiosamente situada en un polígono industrial adyacente al complejo militar de Maracay. Conociendo el patrón habitual en el procedimiento entre ambos países, basado en el uso de empresas tapadera de carácter civil, con una finalidad declarada y otra, principal o secundaria, inconfesada, las piezas parecían encajar. Confidentes sobre el terreno llegaron a asegurar haber visto grandes estructuras que podrían corresponder a misiles, pero nunca lo pudieron confirmar. Durante tiempo, una hipotética instalación de misiles de medio o incluso largo alcance en Venezuela atrajo el interés de centrales de inteligencia de países occidentales. En mayo de 2011, el diario alemán Die Welt sugirió la posibilidad, aparentemente a partir de lo que conocía la inteligencia germana, de que se hubieran emprendido ya algunos pasos en esa dirección en la península de Paraguaná. Una visita hecha allí meses antes por ingenieros de la Guardia Revolucionaria iraní había generado las primeras conjeturas. Desde el saliente de Paraguaná, la punta más norte de Venezuela, los misiles no podrían alcanzar Florida, pero al menos tendrían capacidad de amenazar el tráfico a través del Canal de Panamá. Nadie creía que Chávez fuera tan loco de retar de forma tan directa a Washington, haciendo un equivocado cálculo de riesgos. En un contexto de confrontación entre Irán y Estados Unidos, sin embargo, no era absurdo imaginar que tal vez los iraníes hubieran elucubrado, como mero ejercicio teórico, sobre una reedición de la crisis de los misiles de 1962, cuando la URSS puso en jaque a su archienemigo implantando capacidad nuclear en Cuba. Y si Irán, en otra guerra fría, utilizaba de nuevo la plataforma del Caribe para disuadir a Estados Unidos de cualquier posible agresión militar a su soberanía, eso era congruente con la advertencia lanzada públicamente en marzo de 2012 por Masoud Hafezari, general de la Guardia Revolucionaria y subjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de su país. Hafezari aseguraba que cualquier ataque estadounidense contra territorio iraní tendría represalias, y no solo en Oriente Medio. Ningún lugar en Estados Unidos estaría seguro, advirtió. Afortunadamente, el mundo se ahorró verse arrastrado a otra crisis de misiles. El gobierno chavista llegó a tratar con el de Irán sobre la posibilidad de desarrollar un sistema de misiles de medio alcance, según confirma Rafael Isea. Como ministro de Finanzas y estrecho colaborador de Chávez en los años en los que se determinó el calibre de las relaciones que se estaban intensificando con Ahmadinejad, Isea conoció de esas conversaciones relativas a misiles, pero asegura que nunca dieron lugar a una negociación creíble. Lo que el gobierno venezolano sí estaba instalando en la península de Paraguaná, en el municipio Los Taques, era una base destinada al sistema S-125 Pechora de misiles de defensa tierra-aire, de fabricación rusa. Venezuela había adquirido en 2011 11 unidades y recibió otras 12 en 2014. De alcance menor, por tratarse de armas defensivas, esos misiles no suponían ningún órdago militar. Es probable que la presencia de los ingenieros iraníes detectada en la península de Paraguaná se hubiera debido a otros propósitos. Irán disponía allí de unos muelles para uso particular, expropiados en su día a sus dueños por Chávez. Eso permitía a los iraníes introducir contenedores en el país sin tener que pasar por la aduana oficial venezolana. Aunque también cabía que, como anticipación a un acuerdo que no maduró, agentes iraníes hubieran inspeccionado la zona destinada a base misilística o que hubieran planeado construir silos de almacenamiento en Maracay. Claro que para alcanzar Florida, Irán no necesitaba cohetes. Ramin Keshavarz, el encargado iraní en Venezuela para el proyecto de la fábrica de drones en las instalaciones Kabin Maracay, realizó directamente pedidos a un almacén de suministros del área de Miami, como constaba en las facturas que supervisé. Los elementos solicitados no incluían nada sospechoso, pero el FBI habría paralizado la compra de saber que la factura se giraba a nombre de Keshavarz. La cooperación Teherán-Caracas no amenazaba directamente las costas de Florida, pero el enemigo se tomaba la libertad, con nombre y apellido, de adquirir en almacenes estadounidenses la maquinaria que necesitaba. De F-16 y otros recambios. La cooperación militar tuvo más capítulos. Es el caso de la entrega a la República Islámica de un F-16, avión de combate de fabricación estadounidense, de acuerdo con el vívido relato que me llegó de un oficial de alto rango que había sabido de la operación. El siguiente párrafo toma elementos de esa narración del episodio. Muchachos, esta es una misión muy importante, no podéis fallar, el país cuenta con vosotros, no me decepcionéis, dijo el general de división Roger Cordero Lara, sin dar más detalles, a los pilotos del Boeing 707. 6.944 que presuntamente se llevaban a bordo un F-16 desmontado, con destino a Teherán, en 2006.
Antes de despegar, el general de la Fuerza Aérea quiso subir a la cabina y arengar a quienes iban a estar al frente de los mandos del carguero tanquero en el largo viaje. Los pilotos comentarían luego a sus compañeros su convencimiento, por una serie de detalles, de que la carga era un F-16, aunque no pudieron ver el interior de los contenedores sin marcas que les habían encomendado, pues iban sellados. Tenían la orden de seguir una ruta especial, con escalas en Brasil y Argelia. Nadie de la tripulación sabía lo que estaban llevando. Tan pronto como llegaron a Teherán y aterrizaron, el avión fue tomado por agentes y militares iraníes. Fueron sacados del avión y llevados a un hotel, donde permanecieron vigilados. Nunca vieron cómo ni cuándo la carga fue sacada del avión. A la mañana siguiente fueron conducidos de nuevo al avión, que estaba preparado para despegar. ¿Para qué querrían los iraníes un F-16, si el modelo no encajaba en sus escuadras y además les iban a faltar recambios? La respuesta aventurada por fuentes próximas al Mossad es que Irán pudo utilizarlo para calibrar sus radares y familiarizarse con las características de ese aparato ante un hipotético ataque de Israel o de Estados Unidos. Los analistas consideraban que el peso de un ataque judío contra las instalaciones del programa nuclear iraní, en caso de producirse, descansaría sobre todo en la flota de F-15 que tenía Israel, pues ese modelo contaba con más autonomía de vuelo. Pero también podía haber una oleada de aviones F-16 de apoyo, sobre todo si utilizaran alguna base en un país limítrofe con Irán, como Azerbaiyán. Estados Unidos, por su parte, tenía escuadrones de F-16 en sus bases del Golfo Pérsico. Venezuela compró a Estados Unidos ese tipo de caza antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. De las 24 unidades adquiridas en 1983, 3 quedaron inutilizadas por accidente y se calculaba que más de 2 décadas después quedaba menos de una docena en servicio. Chávez procedió luego a la sustitución de esa flota por 24 Sukhoi rusos. Entre las advertencias a Washington en sus habituales disputas, el gobierno chavista llegó a mostrar su disposición a vender algunas unidades de F-16 a terceros países, incluido Irán, sin autorización estadounidense, algo contrario a las condiciones de venta original. Oficialmente no se informó de ninguna operación de ese tipo, pero Caracas y Teherán negociaron la transferencia tecnológica. Además del presunto envío de un F-16 en 2006, 3 años más tarde representantes de ambos países ampliaban el acuerdo a más unidades. Un documento confidencial, fechado en Teherán en agosto de 2009, indicaba que la parte venezolana comprometió agilizar los estudios de factibilidad a las propuestas presentadas por IO sobre aviones F-16. La minuta de la reunión la firmaban quienes entonces ocupaban los cargos de presidente de Kabin, general Eduardo Richani, y de viceministro de Logística del Ministerio de Defensa iraní, general Mohammad Beit Mohammad Lunes. En ese encuentro en Teherán ambos altos cargos repasaron el estado de diversos acuerdos en marcha, lo que indicaba una intensa colaboración en materia militar desde hacía ya varios años. Así, se daba por casi concluida la revisión y mejora técnica de 14 motores J-85, utilizados en cazas F-5 venezolanos, que se habían enviado a Teherán. También se repasaba el estado en que se encontraba el proyecto de creación en Venezuela de una fábrica de pólvora y otra de detonadores, con asesoramiento y material iraníes, así como los avances registrados en relación al sistema de aviones no tripulados. La Defense Industry Organization, DIO, de Irán también presentó las propuestas sobre la fabricación de morteros de 60 mm y su munición, lanzacohetes RPG-7 y su munición y completar las líneas de fulminantes. Como en todos los documentos internos analizados, los aspectos que podrían sospecharse más sensibles resultaban obviados. No era solo que parte de la cooperación apuntada podía afectar a tecnología de doble uso, sin necesidad de explicitarla, sino que la intención de secretismo era expresa. Para facilitar el transporte de los equipos a Venezuela, se añadía en el citado documento confidencial, con reconocimiento implícito de que se estaban vulnerando las disposiciones internacionales. DIO solicita que se cambien o utilicen otros símbolos comerciales en vez de DIO Kabin y los documentos pertinentes se prepararán de acuerdo a lo anterior. Un evidente interés de Irán era utilizar Venezuela como procurador de recambios para la porción de su arsenal comprado a Estados Unidos antes de la Revolución Islámica. La colaboración entre Chávez y Ahmadinejad contempló colaboración sobre motores T-56 y aviones 707, probablemente en referencia a piezas de recambio para cargos de la aviación iraní, que disponía de helicópteros Hércules C-130 y de Boeing 707. Además, es posible identificar a Karim Lezama, un teniente coronel venezolano en la reserva, como alguien que estaba implicado en compras de recambios útiles a ambos países. En uno de sus viajes a Estados Unidos para tratar con traficantes de armas, en 2009, Lezama sacó a la luz que estaba trabajando en coordinación con el general de división Ángel Colina, a cargo del Comando de Defensa Aérea de Venezuela, quien quería puentear a la compañía española Gezi Levante, una empresa conocida por hacer suministros a Venezuela y otros países musulmanes, desveló un confidente. Esa empresa tiene muy buenas relaciones con la Embajada de Irán en Caracas, gracias a un contacto, Puria, que formalmente trabaja como traductor,
pero que en realidad está a cargo de adquisiciones para el gobierno iraní. En ese encuentro, Lezama también reveló que estaba a cargo de obtener elementos logísticos, recambios y armas para los F-14 Tomcats operados por Irán, y una lista muy concreta de herramientas para ser usadas en el proyecto de aviones no tripulados entre Venezuela e Irán. El confidente aseguraba que en años posteriores tanto Lezama, como el general Colina y el general en la reserva Luis Reyes Reyes, durante un tiempo ministro para el despacho de la presidencia, mantuvieron frecuente comunicación con Puria, el contacto de la embajada iraní en Caracas encargado de adquirir ilegalmente material militar. La embajada también supervisaba otras actuaciones. En Morón, Carabobo, donde Cabin tiene otra sede y está la Corporación Petroquímica de Venezuela, Pequiven, los iraníes pusieron en marcha una fábrica de pólvora y otra de explosivos. También se encargaron de un proyecto de reactivación de una planta de nitroglicerina y de otro para la mejora de una factoría de nitrocelulosa. En todas esas iniciativas el socio de referencia fue Parchin Chemical Industries, compañía con varias sanciones del Consejo de Seguridad por exportar productos químicos con posible uso para misiles balísticos. Por esas y otras vinculaciones, Cabin fue sancionada por Estados Unidos en varias ocasiones, con tantas limitaciones internacionales, que arrojaban los intercambios comerciales y las transacciones financieras. ¿Cómo era posible que Venezuela e Irán continuaran con sus manejos? Burlar la supervisión bancaria. Cuando Tamás Mazaeri, anterior ministro iraní de Economía y Finanzas, de 2001 a 2004, y presidente del Banco Central de Irán, de 2007 a 2008, fue retenido en Alemania en enero de 2013 llevando consigo un cheque por valor de 300 millones de bolívares, que al cambio eran 70 millones de dólares, algunas cosas se aclararon. Tal como la noticia apareció en la prensa, Mazaeri fue arrestado en el aeropuerto de Düsseldorf, a su llegada de un vuelo que lo había traído de Irán, vía Turquía. Cuando atravesó la aduana alemana, declaró llevar encima menos de 10.000 euros, pero al registrar los agentes su equipaje apareció el cheque por el elevado monto. Mazaeri no supo dar razones convincentes de la procedencia del talón. La explicación que luego ofreció la embajada de Irán en Caracas fue que, como consultor de la empresa iraní Kaison, encargada de la construcción de 20.000 unidades habitacionales para la Gran Misión Vivienda de Venezuela, Mazaeri llevaba el dinero a la República Bolivariana para el pago de los empleados. Al parecer, el cheque estaba firmado por Kaison de Venezuela e iba a nombre de la misma compañía. Todo sugería que la policía alemana había procedido al registro por el soplo recibido de las autoridades de algún otro país. La prueba no era lo decisiva que tal vez se esperaba, pues el detenido fue puesto en libertad, pero el episodio dejaba entrever algo del entramado empresarial y financiero que daba oxígeno a Irán. La evidencia mayor era la cooperación prestada por algunos bancos venezolanos en el movimiento de capital iraní. El cheque correspondía a fondos depositados en el Banco de Venezuela, entidad renacionalizada en 2009. Eso venía a indicar que los intereses de Irán se habían derramado por el sistema bancario venezolano, probablemente a raíz del cerco que internacionalmente se había trazado en torno al Banco Internacional de Desarrollo, BID, de propiedad iraní y sede en Caracas, que era el principal brazo ejecutor de las operaciones entre Venezuela e Irán. Eso era algo que también ponía de manifiesto una carta de abril de 2011 dirigida al entonces canciller Maduro, escrita por quien era el embajador iraní en Venezuela, Abdolreza Mesri. La carta se incluía en otro manojo de documentos no públicos, esta vez relacionados con el BID iraní, que tuve la oportunidad de consultar. Tras el tradicional encabezamiento de "En el nombre de Alá", el embajador se refería en la carta a un depósito que el BID tenía en el Banco Federal. Esta entidad había sido confiscada y Mesri pedía la mediación expresa del gobierno venezolano para poder obtener el reembolso, con sus intereses, de los 22,5 millones de bolívares de la cuenta. Esta carta es importante, porque muestra que el BID tenía fondos en otros bancos. ¿Para qué lo necesitaba? Dadas las sanciones internacionales al BID, este tendría que hacer las transacciones a través de otros bancos, apunta Adam Kaufman, jefe hasta 2012 de la División de Investigación de la Fiscalía de Distrito de Manhattan. Kaufman conocía bien el percal, pues desde la Fiscalía había logrado que bancos como Lloyds, Credit Suisse, Barclays y HSBC pagaran altas multas por ocultar transferencias en dólares a Irán desde otros países. Había estado a las órdenes de Robert Morgenthau, quien poco antes de dejar su cargo, a final de 2009, advertía públicamente en Washington de que el BID iraní permitía a Irán poner un pie en el sistema bancario venezolano, ofreciéndole un perfecto método de quebrar sanciones. El nombre del Banco Internacional de Desarrollo llevaba en ocasiones a engaño por usar las mismas siglas, BID, que en toda Latinoamérica remiten inmediatamente al Banco Interamericano de Desarrollo, el principal instrumento financiero de promoción de la región, cuya sede está en Washington. La creación del BID iraní fue acordada en septiembre de 2007 por Chávez y Ahmadinejad y fue abierto en Caracas en enero de 2008. Tuvo como presidente precisamente a Tamás Mazaeri, el portador del cheque detenido en Düsseldorf, quien fue a Venezuela después de dejar la presidencia del Banco Central de Irán.
lo que probaba la importancia que Teherán daba a las posibilidades que abría el BID. El BID iraní aparecía desde hacía tiempo en la lista negra de Estados Unidos y la Unión Europea, así como su matriz, el Banco Toseye Saderat Iran o Export Development Bank of Iran, EDBI. El Tesoro estadounidense también impuso sanciones contra el Banco Binacional Irán-Venezuela, IBBB, por actuar como representante financiero del EDBI, en cuyo nombre procesó fondos. Cuando Chávez inauguró el binacional en Teherán en 2009 lo anunció como parte de una estrategia para formar una nueva arquitectura financiera entre nosotros, independiente del sistema financiero internacional. Como admitieron los propios directivos del BID en reservadas misivas al Ministerio de Finanzas venezolano, el propósito de la actividad de esta entidad, además de dar cobertura al intercambio comercial entre ambos países, que incluía acuerdos de defensa, era superar las limitaciones de las operaciones de divisas y también algunos problemas internacionales de Irán, relacionados con las actuales sanciones económicas. Entre esa documentación interna también aparecían directrices dadas desde el BID para enviar transferencias de Venezuela a Irán burlando la supervisión internacional. Así, los envíos en dólares desde un banco venezolano debían ser cambiados a euros utilizando como intermediario el Banco Comercial Europeo Iraní, con sede en Hamburgo. Esta entidad sería luego incluida en las sanciones de la Unión Europea. No necesita mencionar el nombre del beneficiario en Irán en su mensaje a su banco corresponsal, se recomendaba para mayor sigilo. Las posibilidades de realizar esas operaciones se multiplicaron cuando Chávez aprobó en junio de 2012 la apertura de cuentas en dólares en los bancos venezolanos. Diversas comunicaciones previas entre el BID y el Ministerio de Finanzas ponían de relieve la inquietud iraní por la lentitud que suponía tener que recurrir continuamente a la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela para la autorización de las transacciones diésel al-Assad y llegada de Rouhani. La guerra civil de Siria presentó nuevas ocasiones de colaboración entre Venezuela e Irán. No se debía únicamente al interés de Teherán en ese momento de preservar en el poder a Bashar al-Assad, conveniente para la influencia iraní en la región, sino que la pervivencia del Estado autoritario sirio se había convertido en casus belli de los países con regímenes híbridos, en su pulso internacional con las democracias tradicionales. Venezuela se situaba del lado de sus aliados, con Rusia involucrada en apoyo al presidente al-Assad y China sin poner impedimentos a la actuación de Damasco. Entre 2011 y 2012, como habían dado cuenta las agencias internacionales de prensa, Venezuela envió varios cargamentos de diésel a Siria, contraviniendo las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra varias compañías sirias del sector del crudo, entre ellas Esitrol, la empresa estatal de petróleo. Las sanciones, entre otros objetivos, pretendían impedir la llegada de diésel a Siria ya que podía ser utilizado como combustible para los carros de combate del ejército, alimentando con ello la capacidad bélica de al-Assad. Seguirán tantos envíos como necesiten. Tenemos un alto grado de amistad y cooperación con Siria, respondió Rafael Ramírez, ministro y presidente de PDVSA, a quienes objetaban ese comercio. En el viaje de regreso a Venezuela, algunos cargueros transportaron nafta, un producto de la refinación del petróleo que puede usarse para producir gasolina. Nafta no fue lo único que salió de los puertos sirios. Petroleros presumiblemente de la flota del empresario venezolano Vilmer Ruperti transportaron petróleo iraní, sujeto a embargo internacional, hasta refinerías de India. Fuentes conocedoras de la operación me aseguraron entonces que se estaba poniendo en práctica la mezcla de ese crudo con el llevado de Venezuela con el fin de que ganara en espesura y pudiera ser vendido como venezolano. Eso explicaría la extraña aparición en las cuentas de PDVSA de crecientes ventas a India, cuando por distancia geográfica no tenía sentido que ese país adquiriera crudo traído desde el Caribe. Esto era una forma de dar salida a la producción de Irán, que tenía problemas de colocación en el mercado mundial. La mayoría de sus clientes habituales habían tenido que reducir sus cuotas de compra, uniéndose a la llamada a un cerco internacional por el programa nuclear iraní, un cerco que Venezuela se saltaba con frecuencia. En 2011 Estados Unidos aplicó sanciones contra PDVSA por el envío de cargamentos a la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, después de que Washington hubiera detectado 2 entregas de un aditivo utilizado en la gasolina, por valor de más de $50 millones. La cooperación petrolera entre Venezuela e Irán, sin embargo, no alcanzó el vuelo que Chávez y Ahmadinejad un día soñaron. En un encuentro de 2006 anunciaron la creación de una gran multinacional del petróleo, juntando esfuerzos de ambas compañías nacionales. La nueva empresa mixta, bautizada como Venirog, nombre derivado de Venezuelan Iranian Oil y Gas Co., aspiraba a llegar a ser lo mismo que Chevron, Seloeni, según diría después en una conferencia de prensa uno de sus directivos iraníes. Una firma global, con operaciones en distintos países, cubriendo toda la cadena del negocio, desde la extracción a la venta en gasolineras. Como posible sede se barajó España, pero la empresa no arrancó su actividad. En 2011, en la supuesta oficina en Madrid lo único que se veía era el nombre escrito en una puerta cerrada, tras la que no había actividad. Es posible que, de partida, Venirog solo se hubiera concebido como una empresa de maletín para justificar el movimiento de capitales.
Su mismo nombre no parecía muy pensado para ser usado comercialmente como marca en todo el mundo. En cualquier caso, fue otro ejemplo de tantos proyectos lanzados por Chávez y Ahmadinejad que luego languidecieron. Si eso pasó en el momento de apogeo de esa relación, ¿qué había que esperar tras la ausencia de ambos mandatarios? El presidente iraní dejó el cargo en agosto de 2013, 5 meses después del sepelio de su homólogo venezolano. La concentración de Nicolás Maduro en la política interna para lograr consolidarse en el poder y los gestos de Hassan Rouhani, el nuevo presidente iraní, para encontrar una salida negociada al constreñido estatus internacional de Irán dejaron a poco gas las relaciones entre ambos países. En opinión de Douglas Farah, especializado en la presencia del chiismo en Latinoamérica, la desaparición de Chávez ya durante su enfermedad hizo que Irán afianzara la relación directa con el resto de países de la región con los que tenía vinculación, dejando a un lado la centralidad que hasta entonces había ocupado Venezuela en esos tratos. Ante la evidencia del cáncer incurable del presidente venezolano, los iraníes intentaron que sus contactos con Caracas fueran más institucionales, para que los compromisos que se adquirían tuvieran una continuidad, al margen de lo que ocurriera con Chávez. También aceleraron su contacto sin mediaciones con los otros países del ALBA. Los iraníes se dieron cuenta de que Venezuela se tambaleaba un poco y fueron repartiendo. Los nuevos dirigentes del chavismo no iban a cortar nada, pero no tenían el oxígeno de que disponía Chávez para grandes alianzas con un país como Irán, dice Farah. En ese reordenamiento de la constelación ALBA-Irán, Ecuador ocupaba un lugar destacado, como base para operaciones bancarias, reparto de pasaportes falsos y penetración de la inteligencia iraní, según las investigaciones de este experto. Lo previsible era que Teherán siguiera cultivando el trato con sus socios latinoamericanos, y que lo hiciera sin el espíritu frentista de Ahmadinejad en la medida en que Irán avanzara hacia una normalidad de relaciones con Estados Unidos. Incluso en una posible distensión internacional sobre la cuestión nuclear iraní, a la potencia persa le seguiría interesando no abandonar ese nuevo espacio de influencia. No era el geopolíticamente más importante para Teherán, desde luego, pero contribuía a dar globalidad a su estrategia. Mientras hubiera quien le abría las puertas en Latinoamérica, ¿por qué no ganar espacio a las puertas de Estados Unidos?